reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Those who had Apóstoles. been scattered En by the aquellos días, persecution los que se habían that arose dispersado because en of la Stephen, persecución went provocada as por far lo as de Esteban, Phoenicia, llegaron hasta Cyprus, Fenicia, Antioch, Chipre y preaching Antioquía, the word to sin no predicar one la but palabra Jews. más que a los judíos. There were some Pero Cyprians algunos, and naturales de Cyrenians Chipre y among de them, Cirene, however, al who came llegar to a Antioch Antioquía, and began to speak se pusieron a hablar también a los griegos, proclaiming the Lord anunciándoles al Señor Jesús. Jesus. The hand of the Lord was Como la with mano del Señor estaba them, con and a great ellos, number se who convirtieron believed turned to the muchos y Lord. abrazaron la fe. The news about Llegó them noticia a la reached iglesia de the church in Jerusalén Jerusalem, y enviaron and they sent a Barnabas Bernabé to Antioch. a Antioquía. When he arrived and saw Al the llegar grace of God, he y ver rejoiced la acción de la gracia de Dios, se alegró to remain mucho faithful to the y Lord exhortó a and todos a firmness seguir of heart. unidos al Señor con For he todo was a good empeño. man, Como era hombre de Holy bien, Spirit, lleno de and faith. Espíritu Santo y de fe, and a large number of una people multitud was added to the considerable se adhirió al Lord. Then Señor. he went to Tarsus Más tarde and salió looked for para Saul. Tarso en busca de And Saulo. when he had found him, Lo encontró brought him to y se lo Antioch. llevó a Antioquía. For a whole year, Durante un they met año with the fueron church, huéspedes de aquella iglesia large number e of instruyeron a muchos. and it was in Antioch Fue en that the Antioquía disciples donde por first primera became vez Christians. llamaron a los discípulos cristianos. Verbum Domini. All you nations, praise Alaben al Señor todas las naciones. Alaben al Señor todas las His naciones. foundation upon the holy El Señor ha mountains. cimentado a Sión sobre el monte The santo gate of y Zion, prefiere sus puertas a todas las moradas de Jacob. glorious things Qué shall pregón be tan glorioso para city of ti, God. ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. I tell of Egypt and Contaré a Babylon, Egipto y a Babilonia entre mis fieles, of Philistia, filisteos, Tyre, tirios Ethiopia, e etíopes. Han nacido allí. and of Zion they Se shall dirá de say, Sión, one and all were uno born por in uno, todos han He nacido en has ella. established El her, Altísimo is en the Most persona High. la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. They shall know when the El Señor peoples are escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. my home is with Todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. The Lord sent me to bring glad tidings. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. The feast of the dedication En was aquel taking tiempo place se in celebraba en Jerusalem. Jerusalén la fiesta It de la was winter, dedicación del templo. and Era Jesus invierno, walked about in the y Jesús se temple area paseaba en el portico templo of por el Solomon. pórtico de Salomón. So the Jews gathered Los around judíos, him and said to him, rodeándolo, le "How preguntaban, long are you ¿hasta going to cuándo keep nos us vas a in tener en suspense? suspenso? If you are the Si tú eres el Christ, Mesías, tell us plainly." dínoslo francamente. Jesus answered them, Jesús "I les told respondió, you, and you do se lo he not dicho y believe. no creen. The works I do Las in obras my que yo Father's hago en name nombre de mi testify Padre, to me. esas dan But testimonio you do de not mí, believe, pero ustedes no because you are creen, not porque no among son mis my sheep. ovejas. My sheep hear Mis my ovejas escuchan mi voz, I know them, y yo las and they conozco, follow y me. ellas me siguen. I give them Y yo les eternal doy la life, and vida they shall eterna. never perish. No perecerán para siempre, No one can take y them nadie out las of my hand. arrebatará de mi mano.
My Father who has Mi given Padre, them to me que me is las ha greater dado, than all, supera a and todos, no one y can nadie take them out puede of the Father's arrebatarlas de la mano de mi Padre. hand. The Father Yo and I y el are Padre one. somos uno. Verbum Domini. Saint Louis Marie de Montfort. San Luis de María de Montfort His life fue reigned to su the vida 1700s. que llegó hasta 1700 y pico. Fue sacerdote por solo 16 años, pero en ese periodo tuvo muchas misiones. E iba a una parroquia y la misión duraba mucho tiempo y él se vio a sí mismo que fue enviado a catequizar allí en Francia a los pobres, y él tenía muchos misioneros allí en catequesis y enseñaban a las gentes y les conducían a renovar su consagración bautismal en manos de María. Por lo tanto, la mayor parte de la gente de María eran bautizados como niños y hacían esa identificación en nuestras almas con Cristo, que cuando somos bautizados, lo usamos en la profundidad y resurrección de Jesucristo para hacer esa consagración. Es en realidad intencional que nosotros renovamos eso, deseando vivir más y más ese rechazo del mal, del pecado y de sus pompas y obras, y acoger al verdadero Dios, acoger a la iglesia. Lo hacemos en las manos de María porque ella es la que es la perfecta discípula, es la perfecta molde del cristiano, y Dios envió a su Hijo a este mundo por mediación de Nuestra Señora. Por lo tanto, Él pide a Nuestra Señora que si ella sería la madre de nuestro Salvador. Y ella dijo que sí. Por lo tanto, esto, la gracia que tenemos, la gracia de la eterna sabiduría de Jesucristo, hecho hombre, y que su poder y su vida y su gracia se han hecho manifiestas en este mundo, que Dios continúa utilizándolo, que Dios es Dios, no ha cambiado la forma en que Él hace las cosas, y por lo tanto, al igual que envió a nuestro Señor al mundo por mediación de Nuestra Señora en la encarnación, continúa enviando esa gracia al mundo por medio de Nuestra Señora y su intercesión en su cuidado y atención maternal. Sin embargo, al final, el final de nuestras devociones es Jesús, nuestro Salvador, verdadero Dios, verdadero hombre, y esto proviene de la verdadera devoción, porque en Él tan solo mora la plenitud total de la divinidad y la completa totalidad de la gracia y de la perfección. En Él tan solo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Él es el único Maestro de quien podemos aprender. Él es el único Señor en el cual debemos depender, el única cabeza a quien debemos unirnos y el único modelo que debemos imitar. Él es el único médico que puede sanarnos. Él es el único pastor que puede darnos de comer, la única forma que puede conducirnos, la única verdad que podemos conducir y la única vida que puede animarnos. Él es todo para nosotros y Él tan solo puede satisfacer todos nuestros deseos. Louis María de Montfort no estaba apegado a su manera de hacer las cosas. Por lo tanto, hay un famoso relato en Port-Chateau. Él estuvo allí por más de un año haciendo misiones y catequizando, y construyeron allí un enorme calvario. Tomó más de un año hacerlo. Y estaban listos para bendecirlo, y el obispo envió una carta diciendo que tenía que ser destruido, y el motivo es que estaba cerca del agua, y es una señal
de que los británicos saben dónde pueden venir y apegarse a Francia. Así que era como ser un traidor al hacerlo. Así que Luis María de Montfort fue a donde el obispo e hizo lo posible para convencerlo de que esa era una mala idea, que debían mantener la escena del Calvario. Pero no pudo, por lo tanto él regresó y dijo al pueblo que le ayudó a construirlo que el construir este Calvario no era para ser lo que querían, sino es un Calvario que debemos construir en nuestro corazón. Nosotros verdaderamente somos cristianos que tenemos esa unción en nosotros para vivir la fe y para manifestar el poder de la resurrección y la cruz en nuestra vida. Por lo tanto, sí, ayuda, es útil. Hay muchos procesos que Luis María de Montfort construyó. Si se va allí, si uno va a esa región de Francia, y la fe es allí muy fuerte aún, en esa parte de Francia, Luis María de Montfort no era tan solo una persona que pasó por allí. Él habló más acerca de Jesucristo que de María, pero su verdadera devoción era esa sede del carisma de María en su consagración. Por lo tanto, él también escribió muchos salmos y hacía estas grandes misiones y conducía a la gente de regreso a la confesión, de regreso a una recepción fructífera de la Eucaristía. Así que al igual que Nuestra Señora recibió al Señor en la encarnación, ahora nosotros recibimos al Señor en los sacramentos de la Santísima Eucaristía para recibirla, por lo tanto, con el mismo amor y emoción que María, y con continuar estos para que se incremente en nosotros, pidiéndoselo, esperando que ese amor que ella tiene por su propio Hijo. Por lo tanto, cuando vemos a nuestro Señor en nuestra vida, cuando vemos al hablarnos a nosotros, que evidentemente Él habla acerca de quién es Él, que Él viene a manifestar al Padre, manifestar la sabiduría y amor y libertad de Dios, podemos tener paz y júbilo por esta esclavitud de la cual habló Luis María de Montfort. Fue una esclavitud de amor, no temámosle, pero seamos como Él en la presencia de Dios en nuestra vida, algo que nos da a nosotros tanta paz y júbilo. No hay motivo para tener miedo de someternos a nuestro Señor cuando Él se revela a sí mismo, que Él nos revela algo difícil, también nos da la gracia para vivirlo. Cuando escuchamos su voz en nuestra vida, llamándonos a una profunda conversión, más haciendo algo difícil, el perdonar a alguien que necesitamos perdonar, o servir a los pobres, o proclamar la fe y ser un catequista, entonces podemos hacerlo con júbilo. Una de las formas más fáciles de hacerlo, de vivir de acuerdo con ese carisma de Luis María de Montfort, es uno que toma fidelidad y valor, es unirse a la Legión de María. De manera que la Legión de María se comenzó por lo que escribió Frank Duff en Irlanda, y fue una forma de vivir esa devoción de María, el carisma y la espiritualidad de Luis María de Montfort, que es una misión en sí. Nosotros tenemos esta íntima unión con Cristo, con Nuestra Señora, y al igual que Nuestra Señora recibe a Jesús en su herida y en su encarnación, y va y predica a su prima Isabel, así que nosotros también podemos recibir la gracia de Dios en nuestra vida y ir y acudir y decir quién es Dios, que esto es Jesucristo, que es el verdadero Hijo de Dios, que viene a proclamarnos a nosotros para que escuchemos su voz y le sigamos, y para volver a la vida. Y Él
da vida eterna. Jesús dice a nosotros, yo les doy la vida eterna y nunca perecerán. No les di o les daré. Es cierto, sí, Él dio y dará, pero Él nos da a nosotros, incluso ahora en nuestra vida, esa gracia de la vida eterna, que es la gracia de la vida de Dios. Por lo tanto, su presencia en nuestra vida, que mora en nosotros cuando estamos en gracia, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos una comunión así, inclusive ahora, y que escuchamos su voz plenamente, hablándonos en las Escrituras y en la gracia de Dios que nos conduce en la vida. Por lo tanto, nuevamente para vivir nuestra vida cristiana, al igual que María, con María, para María y en María, para que podamos hacerlo al igual que Jesús, con Jesús y por Jesús y en Jesús, y que podremos ser llamados así cristianos. Y cuando la gente nos ve, puedan decir, esta persona ha sido ungido por Cristo, él revela o ella ha revelado a Cristo. Y quizás no sea ni siquiera algo consciente, pero están escuchando la voz de Dios y en su alma la oyen. Cuando reconocen a Dios que obra en ellos y desean seguir, no a nosotros, sino a aquel que nos ha enviado en el Padre. Por lo tanto, Luis María de Montfort vivió una vida de pobre, una vida en unión con los pobres, y él inclusive cuando estaba pasando por el seminario tenía una casaca, no era rica, pero una vez que salió de su vista cuando iba por la parroquia, él cambiaba su casaca por la ropa de un pordiosero y pedía limosnas por el resto del camino. Se mostraba en los pies de San Sulpicio, que es un seminario rico, y ahí que esa ropa de mendigo, y pensaban que estaba loco y querían mandarlo de vuelta, pero eventualmente sí lo hizo. Él les convenció a la larga que era Luis María de Montfort él y que tenía derecho de estar allí, y encontraron que él verdaderamente era este hombre santo que ellos vieron antes. Por lo tanto, acogerlo en nuestra vida, la gracia de Dios, y escuchar su voz y seguirle.